Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Él es el obispo auxiliar, uno de los obispos auxiliares de Morelia, de la Arquidiócesis de Morelia, que pues, le agradecemos mucho, señor, que esté con nosotros, y es presidente de la Dimensión Episcopal para los Laicos. Nos acompañó el pasado invierno allá en La Paz, bellísima reunión por allá en La Paz. Gracias, monseñor, por habernos acompañado. Y bueno, ahora nos acompaña, como todo, ahora de forma virtual. Bienvenido, señor. Le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias, Padre Alfonso. Saludo con mucho cariño a todos los que están conectados en este momento, en este congreso de las comunidades católicas de Nueva Alianza. Me han invitado para estar con ustedes en este día. Me da verdaderamente mucho gusto estar con ustedes, saludarlos y desearles que en este tiempo no olvidemos que Dios está con nosotros. Él ha establecido una alianza de amor con nosotros, un amor gratuito, no porque nos pida nada, sino porque nos quiere todo. Y además que nos ha elevado a una dignidad de ser sus hijos. No somos solo sus siervos, sino un siervo que está en la dignidad de hijo. Nos convirtió en su estirpe elegida. Somos su sacerdocio real, su nación consagrada. Somos su pueblo, somos su propiedad. Y eso nos da mucha alegría. Y ustedes como Nueva Alianza, pues son ese signo palpable en nuestra iglesia, en nuestro mundo, que no se nos olvide que hay una alianza, así como en el Antiguo Testamento era el arco iris, las tablas de la ley. Pues ahora tenemos esa nueva alianza en Jesucristo y de manera muy palpable en el sacramento de la Eucaristía, que es para nosotros este signo de esta nueva alianza, que es nueva, pero también ya es eterna, la definitiva. Ya lo último, celebrar en el cielo, la vida eterna, nuestra presencia con Dios, cuando Dios sea todo en todos. Pues los felicito por su congreso, por el tema que han escogido. Y hoy quisiera pues compartir con ustedes un tema, no sin antes pues saludar al Padre Alfonso Martínez, que es pues el asesor, Alejandro Méndez, que es el presidente, el coordinador de estas comunidades de Nueva Alianza, y saludamos a todos los participantes. También me informan pues que murió Víctor Rodríguez de la comunidad de Eliab de Monterrey. Pues también mi oración por él, por el eterno descanso, y unas palabras de aliento a su familia, de consuelo en estos momentos de dolor, aunque sabemos nosotros que desde la fe para nosotros no hay pérdidas, todo es ganancia. El agradecerle todo el servicio que realizó a la comunidad y que Dios premie todas sus obras buenas. Bien, pues yo quisiera compartir con ustedes el tema de los retos y los desafíos que nos ha dejado esta pandemia y en la que estamos todavía sumergidos. Lo primero que quiero que entendamos es que pues este virus ha puesto de cabeza, llamémosle así, en un par de meses pues a toda la humanidad y en ella pues a toda la iglesia. En pocos meses ya está en los 5 continentes. No sabemos, ¿verdad? Y poco importa ya ahorita saber el origen, si este virus fue intencionalmente creado, se les escapó de un laboratorio, realmente es una pandemia de tipo de fenómeno natural o es provocado, si tiene fines políticos, de organización mundial, si esto va a ser para control poblacional, si tantas cosas que realmente sabemos y fragmentariamente, porque hay verdades a medias, hay mentiras completas, hay información, desinformación, pues todo esto pues nos causa a nosotros angustia.
También, por otro lado, esta pandemia, que la misma palabra pandemia, ¿verdad? Pan del griego y demos, es todo lo que ha afectado al pueblo. Una pandemia es un fenómeno, en este caso viral, pero que afecta a todo el pueblo y a todos los pueblos y toda la persona, y por consiguiente en todos los aspectos. Es una pandemia. Y en ese sentido, pues ha afectado la salud de las personas en lo positivo y en lo negativo. En lo positivo, pues muchas personas pues han tratado de comer mejor, de mejorar su sistema inmune, tomando algunas vitaminas, suplementos alimenticios, haciendo ejercicio, bajando de peso, pues sabiendo que los riesgos los tienen sobre todo las personas que están obesas, las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, los ancianos, etcétera. Entonces, pues cuidar un poco más la salud, porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles en la salud, sentimos que en cualquier momento este virus puede afectar nuestro cuerpo, nuestra salud. Y en sentido negativo, pues también ha afectado porque hay muchas experiencias en nuestro pueblo que pues unos dicen que ni todos los que mueren de COVID son de COVID, y que muchos otros los etiquetan, y que muchos otros a las familias les dan ciertos recursos, dicen acá en Michoacán, les compran el muertito, ¿verdad? Es decir, que les dan un dinero por poner en el acta de defunción COVID-19. Pues ese es un aspecto. El otro aspecto pues es la economía, que ha afectado pues sí a la clase, digamos, clase media, pero la clase pobre, a los que han tenido que ser despedidos, aumentado el desempleo. Obviamente pues viene la rapiña, comienzan muchos mendicantes, pordioseros, itinerantes en las calles a pedir, a salir, a obtener recursos, lo cual pues también propaga más la posibilidad del contagio. Aunque nos digan quédate en casa y nos quieren así casi hipnotizar con este término, quédate en casa, pues la verdad es que muchos no se pueden quedar en casa, porque para que todos se queden en casa, muchos otros tienen que hacer sacrificios, los campesinos tienen que ir sembrando, trabajando, tienen que haber transportistas que lleven esas mercancías a los mercados de abasto, los mercados de abasto los llevan a los mercados municipales, los mercados municipales a las tiendas, para que el que está encerrado, confinado, pues pueda salir a consumir. Entonces, ha creado una serie de situaciones, es decir, unos sí pueden estar en casa y otros no podemos estar en casa. ¿Y quiénes deben estar en casa? Por los que tienen recursos, los que tienen posibilidades. Los que no, pues tenemos que correr el riesgo de andar. Otros tenemos que hacer servicios sociales y que tenemos que salir. Entre ellos, pues el médico, el mecánico, el tendero, el farmacista, el farmacéutico, una serie de servicios sociales que no se pueden parar, el que trabaja en agua potable, el que trabaja en la cuestión de distribución de agua, los que trabajan en la Comisión Federal de la Luz, todos los servicios no se pueden parar. Incluso en la iglesia, pues tenemos que seguir sirviendo con todo lo que esto significa. En otros medios, teniendo responsabilidad, teniendo otros cuidados, pero tenemos que seguir sirviendo. También, pues obviamente se afectó la parte política, y como dice nuestro presidente, ¿verdad? Pues le cayó como anillo al dedo, un anillo que, pues para ellos, para sus políticas, pues no hay forma de protestar, no hay forma de presionarlos. Entonces, pues ellos ahorita, como anillo al dedo, les cae para organizarse, para organizar y orquestar las elecciones 2021, para generar una serie de leyes antivida, antimatrimonio, antifamilia, destruyendo instituciones, etcétera, por aquí y por allá. Entonces, nos encontramos un escenario también triste en ese sentido. Y la familia, pues obviamente ha sufrido también muchos cambios en lo positivo y en lo negativo. Ha habido tiempo de convivencia, esta iglesia doméstica, del tema que han tratado ustedes, pues es muy importante, porque la iglesia, el sacerdote, el sacerdocio común,
el papá de familia bendice los alimentos, se reza el rosario, la fracción del pan, pues, que es la comunión de los alimentos en familia, están ahí en casa, van pues valor, pues un poco empezar a darle más valor a la convivencia y saber que las relaciones humanas pues son difíciles, que no es fácil andar en la calle, andar para todos lados y verse un momento y no complicarse la vida, pero el ya estar juntos implica conocernos, limar asperezas, tener paciencia en la casa, ser comedidos, serviciales todos. Pues hay puntos positivos y negativos. También aparte la iglesia, la misma iglesia, pues ahora tenemos que aprender nuevas cosas. Yo les digo que antes muchas cosas no se podían. Algún cambio en la liturgia, pues había que hacer casi un concilio, ¿verdad? Para ver si se podía hacer este canto, no este canto, si se daba uno la mano, si en este momento, si la genuflexión era así, si había que besar el altar, cuántas veces, etcétera. Y vino la pandemia y todo se puede, ¿verdad? La comunión en la mano y bueno, pues tantas otras cosas, no darse la paz, que otros cambian la hora de las ofrendas a después de la comunión, en otros lugares el templo está cerrado, se cambió la obligatoriedad del precepto dominical, ahorita está suspendido, no obliga pues la misa, ¿verdad? Y antes pues, tenía que confesarse uno cada domingo que no iba a misa, ¿verdad? Pues ahora, pues ya nadie no sé qué tantas cosas va a ir modificando, ¿verdad? La pandemia, en la liturgia misma. Nosotros aquí en Michoacán pues ya estamos celebrando misas, todo, fiestas patronales, pero pues me parecen muy bonitas las misas porque están ordenadas, están disciplinadas, nomás entra la gente que llena las bancas, no hay aglomeraciones, la gente participa, no hay el ruido folclórico de la banda, ni el olor de las enchiladas que entraba por los templos. La gente está en paz, no andan los chiquitillos, corre y corre. Han cambiado muchas cosas, ya no quiero poner más ejemplos, pero a todos nosotros podemos decir que esta experiencia que estamos viviendo pues nos ha creado primero una gran confusión, segundo nos agarró de sorpresa, no estábamos preparados para este momento y bueno, ahora tenemos que prepararnos. Ustedes recuerdan aquella celebración del 27 de marzo de este año, cuando el Papa en la Plaza de San Pedro, pues hacía una celebración muy hermosa, pero con la plaza vacía. Ver una plaza de San Pedro con toda esa columnata vacía y un Papa ahí, una parte me daba tristeza, me daba un poco de nostalgia de cuántas veces uno estuvo en esas plazas repleto y que era imposible casi entrar, ¿verdad? Y uno con que mirara de lejos al Papa ya sintiendo su bendición, ¿verdad? Y ahora ve una plaza vacía, a un Papa ahí hablando, todos, pues muchos conectados, ¿verdad? Pero pues sí, y él nos decía que ese día, utilizando el texto de San Marcos en el capítulo 4, versículo del 35 en adelante, sobre ese momento en que Jesús está en la barca y calma la tempestad. Dice el texto que al atardecer de ese mismo día Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Aquí está un primer punto, es decir, crucemos a la otra orilla. Estamos en una parte de la vida, de la historia, de la humanidad, se nos anunciaban cambios por la modernidad, se nos hablaba de la posmodernidad, se nos acababa de un cambio de época. Bueno, pues ahora con Jesús, ¿verdad? Al atardecer de ese mismo día, al atardecer de las cosas que veníamos viviendo nosotros, pues Jesús dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros hoy, crucemos a la otra orilla. Es decir, este momento de pandemia es un tiempo de cruzar.
es de pasar de una forma de vida, de hacer pastoral, de hacer evangelización, de hacer comunidades, pasemos a la otra orilla. Ahora, pasar a la otra orilla, pues es algo difícil, porque bueno, aunque uno decía, bueno, el mar de Galilea, pues, o el lago de Galilea, pues en realidad es un lago profundo. Ese lago de Galilea tendrá unos 21 kilómetros de profundidad, tendrá unos 12 kilómetros de ancho, es profundo. Si no es así como para echarse un clavado, no es un chapoteadero. Es una cosa, por eso cuando Jesús dice remen mar adentro, es decir, váyanse un poco a lo profundo, a donde las cosas se ponen más difíciles. Todos quisiéramos la orilla, la parte de la playa donde se puede caminar y que el agua te dé a los tobillos. Pero Jesús dice, no, pues hay que pasar hasta la otra orilla. En este iterim, en este caminar, en este navegar hacia la otra orilla, pues dice que ellos, dejando a la gente, se llevaron a Jesús en la barca. Nosotros, pues también como discípulos, para atravesar, tenemos que llevarnos a Jesús en la barca. Jesús no solamente debe estar en nuestra vida, sino Jesús llevarlo en nuestra barca. Es esta humanidad que tiene que atravesar. Y el Papa nos decía, es que en esta barca estamos todos. Ya ha habido algunos por ahí que dicen que no estamos todos. Pues el Papa nos dice que estamos todos, y en esta manera estamos todos metidos en este momento de la pandemia, y tenemos todos, ¿verdad?, que remar hacia el mismo rumbo y tratar de hacerlo al mismo ritmo. Esto no es nada fácil, esto de trabajo en conjunto, de pastoral en conjunto, de saber trabajar en equipo, de mirar hacia el mismo horizonte. Pues sí, estar en la barca y remar juntos y con Jesús. Sin Jesús nada se puede, sin mí nada pueden hacer. Entonces, atravesar este momento, pues obviamente hay que hacerlo con Jesús, hacerlo juntos, solidariamente, y tratar de meternos al ritmo de todos para remar, porque si en una barca los de un lado reman más a prisa y los del lado izquierdo menos, pues va a girar hacia la izquierda, hacia donde menos remen. Entonces ahorita tenemos que, el que va muy adelante, saber esperar al que va atrás, y el que va atrás, pues caminar más a prisa para que alcance el de más adelante. Entonces tenemos que meternos a otro ritmo de vida, de trabajo pastoral. En ese momento, pues ató una fuerte tempestad. También, pues para nosotros es una fuerte tempestad realmente el saber, por ejemplo, los que entran al COVID, a esos hospitales, pues es una fuerte tempestad para las familias que no pueden ver a su enfermo, no lo pueden ver qué están haciendo con él, no se pueden despedir de él, les entregan unas cenizas, no saben si sus cenizas son de ese difunto, de su familiar o de su amigo. Pues todo esto, estos tratos medios inhumanos, pues dejan a nuestra gente, pues así como una gran tempestad, los dejan bañados, los dejan mojados, los dejan impávidos, los dejan molestos. Es una tempestad que acaba con todo. Y lo mismo le ha pasado en lo del salud, pues también en la iglesia, pues ahora cómo trabajar, por cuánto tiempo, las economías diocesanas, las economías de los movimientos. Pues sí, podemos hacer muchas cuestiones virtuales, pero aquí no hay recursos, las misas virtuales, la iglesia tampoco tiene recursos. Tenemos que seguir viendo cómo vamos a colaborar ahora para el bien del apostolado, para el trabajo apostólico, para el sostenimiento de la iglesia. Pues todos esos son parte de esta tempestad en la que pues a todos nos está mojando y nos tocó a todos. No hay alguien, no hay un sector de la sociedad, de la iglesia, de los movimientos, que no haya sentido esta tempestad y no se sienta dentro de la tempestad. Las olas entraban en la barca hasta casi llenarla de agua. Pues hay gente que pues dicen es que ya el agua me llegó a las narices, pues. Es decir, ya no sé qué hacer. Estas preguntas como ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
cómo discernir estos momentos, cómo discernir para poder entender qué está pasando. Esto que estamos viendo, oyendo, observando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la gente se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y así, esa pregunta nos la hacemos y ¿qué vamos a hacer? O sea, podemos vivir siempre en lo virtual, nuestra fe se va a hacer virtual, es lo que tenemos que hacer. O tendremos que hacer una pastoral híbrida. Híbrida me refiero a que una parte sea presencial y otra virtual. Así van a ser los retiros, por ejemplo, los retiros de ustedes. ¿Cómo se van a realizar? ¿Virtuales? Y si son virtuales, ¿cómo sabemos que lo que estamos diciendo está impactando al corazón, que las personas estén atentas? Por ejemplo, ahorita que yo estoy dando este tema, pues realmente estoy haciendo un acto de fe. Yo delante de mí tengo una computadora, en la pantalla nomás me veo yo y al Padre Gallo allí que está por ahí con la Santísima Virgen María. Pero todos los demás solo sé que estoy haciendo un acto de fe. No sé si me están escuchando, si estoy yo solo hablando aquí, si se fueron a almorzar, si están comiendo, si están planchando. Pero bueno, hago un acto de fe, creo que me están siguiendo. No, si tengo fe que me están siguiendo, pero es difícil para uno cuando tú das un tema. ¿Cómo emocionarte con un tema cuando no ves la gente, cuando no sientes las emociones, los sentimientos de las personas? ¿O cómo transmitirlo desde una pantalla? La sensibilidad. ¿Cómo emocionarte cuando no ves más que una pantalla? Cuando no ves las personas. Esto nos tiene que llevar también a un cambio de lenguajes. ¿Cómo hablar hoy? Hoy en no sé, un retiro por Facebook o por plataformas Zoom, pues no puede ser de todo el día. No sé si todo el día pueden estar conectados. Pues no, pues se van. Si se pierde la hilación o no se pierde el ambiente. ¿Qué forma de hacer retiro? ¿Cómo impactar en el corazón, en la conversión de las personas? Pues son estos retos que nos plantea estar en la barca y que el agua pues ha llegado en la barca y casi nos llega pues a la nariz. Jesús dormía sobre una almohada en la parte posterior de la embarcación. Jesús va con nosotros, sabemos que está con nosotros, que no nos abandona. Pero hoy muchos piensan que Jesús está dormido, o se hace dormido, o el desinteresado. Decía un niño, oiga padre, pues si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, ¿por qué no mata ese coronavirus? Quizá para la fe infantil de un niño, pues era muy lógico, ¿verdad? Si Dios puede todo, bueno, ¿por qué no mata ese coronavirus? ¿Por qué tenemos que andar con miedo y temor y asalto de mata, buscando y teniendo miedo y escondiéndonos de este enemigo invisible? Un coronavirus que no sabemos dónde está ni quién lo trae, si te lava las manos y lo traes en el codo, si pones ese tapete sanitizante, pero si una mujer trae tacones de 10 centímetros, pues no va a tocar nada, es decir, y si eso que tiene ahí realmente mata, o si es pura agua, o si tocaste realmente tus pies, esto está en el suelo, está en el aire, está donde, ¿verdad? Estamos luchando contra una invisible, ¿verdad? Personas que muchas veces se han cuidado mucho, pues se infectaron y murieron. Muchas personas que ni se cuidan, hay veces la cantidad de pordioseros que andan en la calle, desaliñados, sin higiene, ni se lavan las manos, ni los pies, ni los ojos, ni nada se lavan. Y ahí los ves. Dices, bueno, y dicen, Jesús, como que estás dormido, ¿por qué? Y es una expresión de mucha gente. Yo creo que ahora la pandemia, a muchos que estaban fríos en la fe, al sentir o experimentar la ausencia de Dios, pues se han enfriado en la fe.
Uno piensa que después de la pandemia o la pospandemia, al abrir los templos se nos va a abarrotar de gente. Pues eso es falso. Mucha gente va a seguir encerrada, atemorizada, llena de pánico. Aquellos discípulos le despiertan a Jesús, le dicen, maestro, ¿verdad? Le gritan. Pues hoy también nosotros tenemos que, ante esa situación, invitar a nuestros hermanos que se han enfriado, los que ya encontraron una excusa para no formarse, para no asistir a la Eucaristía, para pensar que de aquí para adelante pues puede él siempre ver la misa por televisión y ya cumplió, ¿verdad? Y mientras llegue la pandemia y salga la pandemia, y esta pandemia se prolonga por 2, 3 años, pues también a muchos católicos marca patito les cayó como anillo al dedo esta pandemia. Y muchos que estamos en el camino, pues sí le dicen, Señor, maestro, pues, ¿qué no te importan las cosas que están pasando? Lo despertaron a Jesús, ¿verdad? Lo despertaron. Pues hoy nosotros también con nuestra oración, una oración más intensa, más fuerte, pues clamemos al Señor. Hay que despertarlo, ¿verdad? Y dice que lo despertaron. Entonces quiere decir que sí venía dormido, no estaba medio dormido, estaba bien dormido. Lo despertaron, ¿verdad? Y le dijeron así, gritando, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ahora, pues aquí es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos, los movimientos, ustedes los de Nueva Alianza, pues hay que clamar, hay que gritar, hay que despertar al Señor, ¿verdad? Uno dirá, no, es que no está dormido, está con nosotros. Pero sí, al ver que nosotros invocamos al Señor, muchos pueden también invocarlo, animarse. Entonces, esta pandemia nos está invitando también a orar, a interceder, a tener una oración más directa con el Señor Jesús, más intensa, de más calidad. Ya no es el Padre Nuestro, sí rezado. Y no me refiero a ustedes, porque ustedes de Nueva Alianza pues tienen ya un camino de oración, de intercesión. Me refiero a cómo ayudar a otras personas a que tengan esa calidad de oración en tiempo, en frutos, especialmente usando los medios de la palabra de Dios, la escritura, el rezo del Santo Rosario. Es decir, tenemos que agarrar las herramientas. O sea, si estamos en la barca y hay que remar, pues hay que agarrar la herramienta que es para cada nosotros, pues al que no pueda, que no trae con qué, pues aunque sea con la mano, ¿verdad? Pero hay que remar, que nadie, no estemos pasivos. Ante la oración, la súplica, dice que Jesús se levantó. Nosotros, el Papa, ¿verdad?, ha hecho esa oración hermosa y en ese 27 de marzo. Hemos hecho muchas oraciones, en muchos congresos. He estado yo en varios movimientos que han estado haciendo esto, con Nueva Alianza, también he estado con Llama de Amor, he estado con el Consejo Nacional de Laicos, con varios grupos, movimientos, unos con una iniciativa, otros con otra, pero estamos en esa actitud, pues sí, de despertar al Señor, pero también de participar y hacer y ver que el Señor se levante, ¿verdad?, en medio de toda esta situación, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea ensalzado, que Él sea el Señor, ¿verdad? El Señor se levanta, ¿verdad?, en medio de nosotros y volvamos nuestra mirada a Él para que pues veamos su palabra potente, poderosa, ¿verdad? Jesús se levantó, mandó al viento y ordenó al mar, silencio, cállate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Yo creo que aquí es lo que nosotros tenemos, que sobrevenga esa calma entre nosotros. Calma no significa ser calmudos, ¿verdad? Calma significa tener paz. Paz en nuestra vida, en nosotros, saber que estamos en una tormenta que nos ha afectado a todos, pero que el Señor está con nosotros y que con su palabra Él nos acompaña, con su poder, con su presencia, y que Él tiene una palabra poderosa para calmar aquellas adversidades, aquellos obstáculos, aquellas tormentas, aquellos vientos que nos pegan en la cara, ¿verdad? Y que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, podamos tener paz en el Señor. Y esa paz
recordemos que no es la ausencia del problema, de dificultad, de la tormenta. La paz es presencia del Señor en medio de nosotros. O sea, tener calma, tener paz en medio de estas dificultades. No es nada fácil. Creo que tenemos que aprender o reaprender a vivir en paz en medio de la dificultad, de la adversidad. Y podríamos decir, tenemos que tener así la fortaleza y flexibilidad que tiene una palmera. Ustedes han ido al mar, conocen el mar, han visto esas palmeras cocoteras, y esas palmeras tan largas, espigadas, y que cuando llegan los huracanes, las tormentas, le pegan a esas palmeras, las doblan casi hasta el suelo y parece que se quiebran. Pero no se quiebran porque son flexibles, se adaptan al viento, si da hacia el norte, hacia el sur, del oriente, al poniente. Como llegue la tormenta, se hace hacia ese lado, sin quebrarse. Hoy nosotros tenemos que ser esas palmeras flexibles, claro, pegados a nuestra fe, a nuestra religión, a nuestra iglesia católica, pero tenemos que irnos adaptando flexiblemente a las nuevas circunstancias del mundo. Esta flexibilidad se vuelve un criterio necesario hoy en nuestro trabajo pastoral. Creo yo que nos hace mucha falta, porque antes teníamos la idea de que tenemos que hacer cedros, ¿verdad? Robles, ¿verdad? Sí, pero pues eso así rígido como es un roble, pues vienen estos vientos y pues muchas veces no se quiebran, pero lo arrancan con todo y raíz, o a veces sí se fracturan, se quiebran. El roble es descuartizado, es por un rayo, ¿verdad? Pues tenemos que tener más que ser así rígidos, esquemáticos, cuadrados. La pandemia nos invita en estas circunstancias también a cierta flexibilidad. Pero que esa flexibilidad, digo, como es la palmera, pues sí tenga raíces muy fuertes para poder aguantar flexiblemente sin perderse, porque terminada la tormenta, aquella palmera se pone otra vez derecha, pero en el mismo lugar, no cambió de lugar. Así también nosotros, la pandemia, tenemos que guardar algo que llamamos esencial. Y lo que es esencial en ese tiempo es vivir de fe. No solamente tener fe, sino vivir de la fe. Siguiendo el texto que estamos leyendo y que el Papa ocupó al inicio de la pandemia, dice allí el texto que después de que vino esa calma, Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Yo veo que cuando la persona tiene fe, el miedo decrece, es menor, es más pequeño. En cuanto una persona tenga un miedo muy grande, la fe es más pequeña. Yo creo que cuando Jesús invita a sus discípulos a subirse a la barca, a atravesar hasta la otra orilla, Jesús sabía que iba a venir esa tempestad. Y por eso Jesús se durmió, para ver si realmente la fe de estos apóstoles era una fe realmente ya operativa, activa. Antes de este episodio, Jesús ya había hablado de varios asuntos sobre el reino de Dios, sobre el sembrador, había hablado ya del granito de mostaza, que tiene fe como un granito de mostaza, mueve montañas, y el que les había explicado a Jesús todo esto de la fe. Y quizás los discípulos habían dicho: ¡ay, qué hermoso la fe como un granito de mostaza! ¿Verdad? Y también nosotros en Nueva Alianza y en otros grupos cantamos eso, y como un granito de mostaza, y gritamos, y la fe, ¿verdad? Pero cuando llega la dificultad, vemos aquí realmente si esta fe nuestra es operativa, es decir, está hecha para la vida, y nosotros vivimos de la fe.
No solo tenemos fe, sino vivimos de la fe. Y sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir, no nos acobardamos, no nos achicamos ante la dificultad. Si nosotros con fe podemos vivir unidos a Cristo y unidos a Él, no tememos. Dice San Pablo, ¿a quién tenerle miedo? ¿Por qué tener miedo? ¿A qué me tiene que darle miedo? Él mismo enumera, dice, al hambre, a la desnudez, a la aflicción. Dice él, no, todo esto lo puedo en aquel que me conforta. ¿Qué puede separarme del amor de Cristo? Dice San Pablo. Pues ninguna de estas cosas hoy, aunque tengamos una nueva realidad, una nueva normalidad, esto no nos debe separar de Cristo. Tenemos que ser como la palmera ahí y aguantar flexiblemente los embates de la tormenta, del huracán. Y una vez pasado esto, nosotros erguirnos, porque estamos plantados con raíces profundas, una fe firme, y que no nos amedrente, no nos espante todo esto que nos está pasando, porque hoy los medios de comunicación, ¿verdad?, para que nos aterrorizan, y métete allí en tu casa y no te expongas, porque si sales te vas a morir, y guarda la sana distancia y desconfía de todo mundo, porque aquí hay un virus invisible y nos meten miedo y vivimos de miedo y comemos miedo. Y dice el Señor Jesús hoy como aquellos discípulos, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? A mí esas palabras me pegan, que el Señor un día me diga, ¿por qué, Padre Víctor, Monseñor Víctor, es tan cobarde? ¿Que no tienes fe? No, sí, pero hay que cuidar la salud y tengo que... Pues para nosotros la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. O sea, si nosotros no vivimos de la palabra de Dios, vivimos y a veces le damos más caso a otro tipo de informaciones que a lo que nos da la palabra de Dios. Aquí es donde entra el discernimiento, la oración, la intercesión, y aquí y la pandemia nos hace ver precisamente en este tiempo, en nuestra iglesia, en nuestros movimientos, lo mejor de nosotros mismos, y también ha salido a nivel de humanidad, a nivel de personas, a nivel de iglesia, a nivel de movimientos, lo peor. Este es un catalizador para ver quién vive de la fe, quiénes viven del miedo, quiénes viven para sí mismos, quiénes viven para los demás, quiénes reman hacia el mismo rumbo, quién no quiere remar, quién nomás se sube a la barca, quiere que los demás hagan todo para después él salir tranquilamente y decir, se acabó la pandemia, felicidades. Y bueno, ¿en qué colaboraste? ¿En qué participaste? Estamos en la misma barca todos. Bueno, pues este es el texto que bueno, de alguna manera nos sirve para que también nosotros podamos vernos delante de esta pandemia. Termino con unas consideraciones. El Papa Francisco nos invita a que esta pandemia que nos ha tomado por sorpresa, en la que todos estamos en esta barca, pues obviamente la solución está en todos. Todos tenemos que colaborar. Si es una pandemia, es decir, que ha afectado a todo el pueblo, una pandemia, entonces necesitamos una biendemia, es decir, algo que sea bien para todo el pueblo y en el que todos participemos. Si hay que aprender nuevas tecnologías, las aprendemos. Si hay que hablar nuevos lenguajes, los hablamos. Claros, para transmitir el mensaje de Jesucristo, de nuestro Señor. Pero en esa flexibilidad de la palmera. El Papa nos invita a que tengamos un tiempo de creatividad pastoral. Ya nos había dicho que el Papa San Juan Pablo nos había hablado de nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevo ardor. Pues no le hicimos mucho caso, pero ahora esta pandemia nos está urgiendo que lo hagamos. Ser más creativos pastoralmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo organizar los retiros? ¿Cómo organizar la formación? ¿Cómo organizar la participación? ¿Cómo impactar más en las personas? ¿Cómo involucrar a los jóvenes? Hoy los jóvenes
va a ser un reto de los de primera magnitud. Es un desafío para la pastoral, para los movimientos, para los grupos. No podemos quedarnos con pura gente mayor. ¿Cómo contagiarnos a los jóvenes que están metidos en una narcocultura, que están metidos en la tecnología, donde vive un mundo virtual, relaciones virtuales, amor virtual? ¿Cómo hacerlos pasar a una fe real, no una fe virtual? Este es parte de otro reto. Otro punto es activar la solidaridad, es decir, a participar y a organizarnos. Como sabemos, el beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos en México, pues él decía que uno de los puntos importantes del laicado es la organización. Sabernos organizar. Así como organizamos un retiro, un congreso en Zoom, pues hay que organizarnos para participar solidariamente en actitudes de redes vecinales de ayuda, para participar en la colaboración con la iglesia, en los movimientos, ser solidarios, es decir, lo que decíamos nosotros, laicos de brazos abiertos. Ahora tenemos que decir laicos de brazos organizados, abiertos, pero organizados, participativos. Hay que extender la mano, hay que decir, aquí está mi boca, mis oídos, mi corazón, mis manos, mis pies. ¿En qué puedo ayudar? También fomentar las pequeñas comunidades. Yo creo que lo masivo, por lo pronto este año y el que sigue, van a ser difíciles de vivir aquellos que estamos acostumbrados a llenar estadios y ustedes se acuerdan de los movimientos de renovación carismática y se acuerdan de otros movimientos, las ultrillas nacionales de cursillos y llenamos de estadios. Pues ahora tenemos que volver, ¿verdad?, a las pequeñas comunidades. Sectorizar, formar pequeñas comunidades. Ya lo masivo no va a ser criterio. Antes nos importaba mucho lo cuantitativo. Hoy nos tiene que importar más lo cualitativo. Parte de los cambios que tenemos que ir haciendo en nuestra vida. Fortalecer los lazos familiares es otro punto. Es importante que la pandemia nos deje como resultado que los lazos familiares sean más fuertes. Más fuertes. Hay formas ahorita que han querido destruir la familia, el matrimonio, la familia. La pandemia pues los ha dejado también un poco a ellos fríos porque ya no tienen mucha forma de atacar. Lo siguen haciendo, se ingenian formas, pero nosotros hay que mantenernos fuertes porque lo que ha hecho la pandemia es poner en evidencia que la familia fue la que sacó adelante a los miembros de la familia, obviamente, y a la sociedad. Quédate en casa. Pues sí, quédate en casa, pero ¿quién va a lavar? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a traer el sustento? ¿Quién va a estar estudiando? Es decir, aprendimos y reaprendimos a vivir en familia. Nos trajo la pandemia. Aunque esto no lo quieran darse cuenta ni el gobierno, ni menos esos que promueven ideologías de género y que quieren destruir las familias. Pero nosotros estamos convencidos de que en la familia se nace, que es el mejor ambiente para crecer y sobre todo que es el mejor refugio ante la adversidad. No hay nada como la familia. Y esto hay que hacerlo ver a los jóvenes, a los muchachos. Dos cosas finalmente. Una es avivar la oración y el testimonio. Avivar la oración significa que nuestra oración hoy, incluyendo lo que tiene que hacerse por videos, lo que tiene que ser por canal de YouTube, que tenga Nueva Alianza, que oración, pero más viva, más fuerte, con otros, en otras formas, ahora quizá más breves, más sencillas, pero más impactantes. Tenemos que aprender a orar o reaprender, porque ya habíamos aprendido un modo de hacer oración, pues ahora tenemos que reaprender de otra manera. Pero sí avivar la oración y hacerla juntos, en la casa, en la familia, porque ahí viene otra cosa, el testimonio. Yo creo que nosotros los adultos tenemos que vivir este tiempo de tal manera que los jóvenes nos vean cómo se enfrentan los problemas de la vida. Y dejarles esa enseñanza, porque esta ni es la última pandemia,
ni la más grave, ni la última. Ni es el único problema, ni el más grande. Quizá los jovencillos piensan que nunca le había pasado esto, pero pues bueno, en la humanidad y la iglesia hemos tenido tantísimas dificultades. Tenemos que testimoniarle a los jóvenes, enseñarles y dejarles como herencia cómo se enfrentan las dificultades con la fe, por una parte, con una fuerte oración, con la presencia de Cristo en nuestra vida, organizándonos, sacando adelante, porque esto lo saca adelante nuestro pueblo. Los grandes problemas los resuelve el pueblo, no los resuelve un gobernante y con disparates, como ya saben quién, que cada día está peor y amanece peor al día siguiente. Entonces, pues esto lo va a resolver nuestra gente, nosotros, los laicos, y nos organizamos. Y termino diciéndoles, pues, el mensaje de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, la Morenita, que nos ha pedido a todos nosotros que construyamos la casita. Esta casita no es solamente construir una basílica, un templo material, es construir nuestra persona, nuestras familias, construir nuestra sociedad, al fin, construir nuestra República Mexicana. Todos y cada uno estamos invitados a que en Dios y por Dios, en esta divina intuición de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, nos involucremos todos, como laicos, activos, organizados, como movimientos, a construir esta casita sagrada, nuestra nación mexicana. Pues con estas palabras y mi bendición, los dejo para que sigan ustedes su congreso. Nos quedan unos 5 minutos, no sé si vaya a haber alguna pregunta o algún comentario. Gracias a todos, ojalá que me haya podido expresar y que este mensaje, sobre todo, quiero que los llene de esperanza, de amor, de solidaridad y creatividad. Gracias, Padre Gallo, a tus órdenes. Muchas gracias, Monseñor. Gracias por su rica aportación para todos nosotros. Seguramente todos los hermanos de las comunidades que han estado por ahí conectados en esta rara o nueva normalidad, Señor, que bien lo ha expresado. De verdad, muchísimas gracias, Monseñor, porque pues nos ha iluminado mucho. Subrayo lo que usted, dentro de toda la riqueza que nos ha compartido, la necesidad de crear la nueva forma de reunirnos, ya no en masas como tal vez nosotros los carismáticos estamos acostumbrados, sino en pequeñas comunidades que hagan crecer la fe y la vida. De verdad, muchísimas gracias, Monseñor. Pues gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que estoy para servirles y en lo que yo pueda, con mucho gusto. Algunos comentarios que han puesto en Facebook, pues es nada más de agradecimiento para usted y orando por su ministerio. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, mi bendición para todos, que Dios los bendiga y estamos en contacto. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén bien. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Feliz día. Gracias. ¿Se termina?